Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le replicaron: Somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: Les aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo les hace libres, serán realmente libres. Ya sé que son linaje de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no dan cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero ustedes hacen lo que han oído a su Padre. Ellos replicaron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que les he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre. En los múltiples libros que hay de vida espiritual, hay uno que creo que todos nosotros deberíamos leer al menos una vez en la vida, si no es que más. Es la Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. En este libro, en un momento, él habla de la situación del alma en pecado, refiriéndola o haciendo la imagen de un pajarillo que puede estar atado a la tierra y no puede volar, sea por grandes cadenas o sea por un cordelito, prácticamente un hilo. Sea que está cargado con una cadena, pues obviamente él no puede hacer nada contra esa cadena tan gruesa. No puede volar porque pesa más que él. Pero tampoco si él está apenas atado de una pata a un cordelillo, por más que lo intente, no puede elevar el vuelo, no puede ir por los cielos, como nosotros vemos cruzar de un lado para otro esos pájaros en libertad. Así le pasa a nuestras almas, cuando están cargadas sean de grandes cadenas, con grandes pecados, grandes culpas, grandes remordimientos. No podemos volar, porque el pesado es demasiado fuerte. Pero tampoco podremos volar hacia Dios con la libertad que Él nos desea si nosotros tenemos cosas más sutiles, los apegos. Apegos al dinero, apegos al placer, apegos al poder, apegos a la fama, a los honores. Todas esas cosas, si nosotros estamos apegados a ellos, también nos impiden volar espiritualmente hacia Dios y hacia el cielo como a Dios le gustaría. Dios nos ha hecho para la libertad interior, pero nosotros tantas veces, casi voluntariamente, nos atamos y nos apegamos a todas esas criaturas. Tenemos que darnos cuenta de que el pecado en sí mismo es usar mal de algo bueno que Dios nos ha dado y que debemos saber usar de una manera correcta para llegar a Él. Ahí está la paradoja. Las cosas en sí mismas son buenas, pero no las sabemos utilizar de la manera correcta. Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, criticamos, estamos utilizando mal el don de la palabra, algo que debería ser utilizado para hacer tantas cosas buenas, animando a los demás, teniendo buenas conversaciones, enseñando, dando a los demás de nuestra experiencia, y sin embargo lo utilizamos para herir a otros, para hablar mal de otros. Cuando nosotros caemos en la avaricia, estamos utilizando todas las cosas buenas que nosotros tenemos para apegarnos a ellas, en vez de saberlas usar de una manera correcta, en su justa medida,
para buscar nuestro bien y el bien de los demás. Cuando nosotros utilizamos mal de la lujuria, estamos utilizando algo tan hermoso como es el sexo, que Dios lo ha dado para que dentro de una alianza entre un hombre y una mujer puedan tener hijos, puedan mostrarse el amor y el cariño que se tienen, pues lo estamos instrumentalizando como algo solamente para darnos placer. Cuando nosotros caemos en la soberbia, estamos utilizando toda esa capacidad que Dios nos da para pensar las cosas buenas que hay que hacer y para poderlas ejecutar, y estamos valiendo de esa capacidad personal que nosotros tenemos para imponernos a los demás por encima de ellos mismos. Es decir, sin respetarles. Eso es la soberbia. También con la envidia. En vez de apreciar las cosas buenas que tienen los demás y apreciar a los demás en sus cualidades, nosotros nos encerramos en nosotros mismos viendo que quisiéramos tener algo que el otro tiene, quitándoselo a ellos. En fin, todas son cualidades y cosas buenas que Dios nos da que nosotros utilizamos mal. Jesús nos enseña que tenemos que ser libres. Y tenemos que ser libres cumpliendo su palabra, dejándonos guiar por los criterios del Evangelio. Es curioso lo que le dicen los judíos a Cristo en este Evangelio. Nosotros nunca hemos sido esclavos. Y sin embargo, no se dan cuenta de que ellos, perteneciendo al pueblo judío, fueron esclavos en Egipto. Fueron esclavos cuando el pueblo entero fue deportado a Babilonia. Fueron después esclavos también, o al menos si no esclavos, al menos sí en situación de servidumbre, de los griegos seleucidas cuando cayó el imperio persa. Y también en tiempos de Cristo mismo, el pueblo judío estaba en servidumbre del pueblo romano. ¿Qué nos enseña esta expresión de aquellos judíos que viene reflejada en el Evangelio? Que muchas veces nosotros somos incapaces de ver toda la esclavitud a la que estamos sometidos. El pecado como que nos ha narcotizado, nos ha adormecido y no nos damos cuenta de todas esas esclavitudes que tenemos. Nos ha cegado. Y tenemos que pedirle, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Evangelio, ayúdame primero a darme cuenta de cuáles son mis esclavitudes. ¿A qué estoy apegado? ¿Qué es lo que me está impidiendo volar en esa libertad interior? Y después tú también dame fuerzas para seguir en ese camino de libertad. El día de hoy pidámosle a Jesús que nos ayude a ser libres de corazón, de alma y de espíritu.